Realmente la fecha ya se están programando algunas reaperturas de algunos deportes y aún no termina la pandemia, aún estamos en el pico de máxima expresión. Entonces es muy temprano porque no sabemos cómo nos va a ir en este pico de máxima expresión de la pandemia, no sabemos cómo les va a ir. Espero que bien. La realidad es que hay mucha gente en la calle que como que no hace caso ni tiene idea de la gravedad del asunto que estamos viviendo, que ya lleva muchas miles de muertes en todo el mundo y prácticamente ya estamos cerca de los 3 millones de contagios a nivel mundial. Y debemos de cuidarlo todo eso. Y si realmente yo le platicaba con Orlando y le decía que la reapertura de los juegos deportivos que quieren ya programarse, pues se me hace muy temprano todavía, porque no sabemos realmente para cuándo ya estaremos en posición de hablar de una reapertura general. Claro que entiendo que todo esto son movimientos de la gente, que implica movimientos de economía, pero aún así tiene que verse antes la salud sobre la economía. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, pues yo opino que todavía estamos a inicios del mes de mayo, estamos prácticamente a la entrada de la cúspide de la pandemia en México, no sabemos realmente cómo nos va a ir y vamos a esperar primero, pero realmente ahorita la reapertura o el inicio de algunas actividades deportivas, aunque están programadas, se me hace muy temprano, tanto para los jugadores, que es un riesgo, como para la gente que vaya a ir, aunque sea espaciada. Recordemos que de la gente, de los contagiados por el coronavirus, el 20% es asintomático, pero no obstante esto, tienen la capacidad de infectar a los que tienen riesgos. Y México es un país con muchos factores de riesgo en contra. Entonces debemos tener cuidado con todo eso. Entonces vamos a ver cómo nos va primero en esta etapa y creo que después ya las autoridades sanitarias verán, pero espero que como hasta ahorita lo vienen haciendo, antepongan la salud a lo que son los aspectos económicos. Yo sé que es un golpe muy duro para la economía, pero vale más la vida que la economía, entonces tenemos que estar atentos a esto. Fíjate que en Europa la programación la puesta a punto de los jugadores para entrar a estas competencias, que es una alta competición, fueron citados para entrenar individualmente, no fueron citados todos en grupo, en equipo a jugar. Entonces de ahí habla que es un riesgo que ellos están también viendo. Mas sin embargo, pues como te digo, son actividades que mueven mucho dinero de por medio, entonces pues se van a tratar de arriesgar. Pero ellos ya van de perdido 1 mes y medio más adelantados que nosotros en cuanto a la pandemia. Considero que a partir de la segunda quincena de agosto se empiece a ver la posibilidad de ir planeando el regreso a algunas actividades deportivas. Antes no. Sí, y que no haya gente que ocurra en masa. Tenemos que ver todas esas actividades poco a poco, porque la pandemia no es algo que inicia y termina de inmediato. La pandemia se va a quedar por un buen tiempo, entonces es un riesgo que tenemos todavía y va a haber muchas muertes todavía. Entonces tenemos que ir viendo eso. No es ya se quitó la pandemia, ya hay menos riesgo, pero no, el virus está circulando en la comunidad, entonces hay que tener cuidado. O sea, no podemos exponer a la gente a que se haga sus actividades normales como siempre. Sí, definitivamente están protegiendo a la gente, están protegiendo a la población, y ya que termine el periodo de finales allá en Nicaragua, pues bueno, ya se verá. Pero aquí en México la situación es diferente. Todavía estamos en un periodo de cúspide, entonces no podemos todavía ni siquiera pensar en que ya en 1 de julio todo va a cambiar, de junio todo va a cambiar y vamos a volver a la normalidad. Entonces esto se va a prolongar todavía un poco más. Sin embargo, las noticias de lo que son los que toman las decisiones en sanidad dicen que para el 1 de junio se inician actividades, pero a la gente, a la población hay que ponerle metas, hay que ponerles algo a obtener, y eso es una fecha, el 1 de junio. Sin embargo,
Llegado y dependiendo de cómo circula el virus en ese momento, se va a tomar la decisión, se reinicia con todos los riesgos que con esto lleva, o bien se pospone todavía unos 15 o un mes más. Mira, ahí, por ejemplo, en Baja California, se reabrieron las playas, ya se hizo la apertura de las playas, pero la gente está confundida porque sigue habiendo muchas muertes, muchos contagios, entonces no entiende lo que está haciendo el gobierno, pero pues bueno, entonces allá son esas situaciones, acá vamos a ver qué pasa. Una pandemia llega, se establece, y así como habíamos vivido con el virus de la influenza cada año, aunque sea por temporadas, y aunque la temporada del virus de la influenza es de octubre a marzo, lo más fuerte, en todo el año hay influenza, aunque en menor grado, es decir, estamos viviendo con el virus de la influenza ya de por vida. Igual vamos a vivir con el virus del coronavirus ya de por vida, aquí se va a quedar con nosotros y tendremos que aprender a vivir con él. La única solución que tenemos para salir adelante con esto es que haya un biológico específico, es decir, una vacuna, pero eso va a tardar, yo creo que fácilmente hasta vuelta desde el año que entra todavía, para tener una protección específica contra el coronavirus. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero ahorita son puros intentos de lograr la vacuna.